La guerra civil española es asunto de permanente actualidad y de polémica. A medida que se abre distancia en el tiempo, se publican también nuevas aportaciones sobre aquella contienda que en algunos casos cambia la percepción de lo sabido hasta ahora. Y eso es lo que pretende precisamente un historiador atípico, Pío Moa, que ha culminado ahora su trilogía sobre aquel acontecimiento trágico. Primero fue Los personajes de la República vistos por ellos mismos. Después, Los orígenes de la Guerra Civil. Y ahora ya marcha por la cuarta edición Los mitos de la Guerra Civil. Un libro destinado a crear una cierta convulsión que, sin embargo, parece que está siendo silenciado por lo que podría llamarse historiografía oficial. Pío Moa, hay que repetirlo, es atípico. Su preocupación fundamental son las fuentes documentales. Más que juicios de valor, Pío Moa recurre a los testimonios de los protagonistas, los compara con otros de sus coetáneos y extrae conclusiones sobre las que, dice una y otra vez, quiere establecer un debate. Este libro, que habla de mitos personales y también de acontecimientos cruciales de la guerra, no es compasivo con las historias clásicas que se han difundido. Hechos como la Revolución de Asturias, el papel de Azaña, Prieto y Largo Caballero, la figura de Franco, el tópico Oro de Moscú o la represión en uno u otro bando son tratados por Pío Moa con una actitud crítica que podría tildarse de revolucionaria, en el sentido de que pone en solfa casi todas las opiniones vertidas hasta la fecha. Pío Moa no es un cronista al uso. Empezó siendo un ultraizquierdista que se apuntó al Partido Comunista Revolucionario y militó incluso en las filas del Grapo. Hasta pudo incluso tener alguna participación en los secuestros de Villaescusa y Oriol. Y es hoy un historiador riguroso que no se compromete con partido alguno y que recibe muchísima más atención del público que de los historiadores convencionales. Su último libro, Mitos de la Guerra Civil, se refiere a la peor, a la más dramática historia española del siglo XX. Pío Moa es nuestro invitado de esta semana. Don Pío Moa, buenas noches. Hola, buenas noches. Pues bueno, yo he leído este libro, Los mitos de la Guerra Civil, que va por su tercera edición, ¿no? Sí, sí. Y no es los mitos de la Guerra Civil, es una desmitificación total y heterodoxa de la Guerra Civil. Bueno, a mí mismo me sorprendió el grado en que las versiones que hoy día circulan de manera privilegiada sobre la Guerra Civil pues están equivocadas. Es decir, en cuanto uno va a los documentos, incluso a la prensa de la época, o recurre a la lógica, pues se encuentra con que estas versiones no encajan en la realidad, no encajan en los hechos, ¿no? Y digo que a mí mismo me sorprendió. Yo he partido hace ya bastantes años de la idea que hoy predomina, de la guerra civil como un enfrentamiento entre fascistas o reaccionarios y demócratas, que naturalmente no corresponden en absoluto a la verdad. Porque usted lo que hace lo primero es desmitificar incluso la propia denominación de los bandos. Sí, ahí se muestra una de las incoherencias de las versiones corrientes, ¿no? Por ejemplo, llamar republicano a un bando que durante la guerra estaba compuesto fundamentalmente por anarquistas, por socialistas y por comunistas, incluso al revés, los comunistas llegaron a ser pronto la fuerza preponderante, y decir que esos eran republicanos cuando durante la República estuvieron en varias ocasiones intentando destruir el régimen constitucional, rebelándose contra gobiernos democráticos de centro-derecha, cuando en su ideario la democracia llamada burguesa no tenía cabida, pues es un absurdo ya de por sí, ¿no? Porque usted sostiene la tesis, que es una tesis que me imagino que le dará algún problema con los historiadores, de que la guerra civil empieza en el 34. Sí, en el 34 el PSOE y los nacionalistas catalanes de izquierda, la Esquerra Republicana de Cataluña, pues inician una sublevación contra el gobierno legítimo, contra el gobierno salido de las urnas, que era de centro-derecha en aquel momento, ¿no? Que era el gobierno de Lerroux. De Lerroux, en el que entraron 3 ministros de la CEDA, que era el principal partido católico y el partido más votado en aquella época, ¿no? Entonces, esta rebelión fue planificada directamente y textualmente como una guerra civil. En los documentos del PSOE de la época se habla de ir a una guerra civil, e incluso se ensalza y se exalta la guerra civil como como un proceso sin duda penoso, pero que iba a abrir las puertas al nuevo mundo de
de la dictadura del proletariado, que se suponía que iba a emancipar a la humanidad. Pero no había un solo PSOE, porque no es lo mismo Besteiro que quizá Largo Caballero. No, efectivamente. Besteiro representaba el ala moderada y democrática del PSOE, pero fue arrinconado enseguida, o sea, perdió la batalla rápidamente. Entonces, pues ya no había otra opción. Y luego llega Asturias. En Asturias es el único sitio en que triunfa la insurrección durante 2 semanas. Porque esto es muy importante. El plan era una insurrección general en toda España, y sin embargo no triunfó más que en ese sitio. Bueno, hubo muertos en 23 provincias, o sea que no fue ninguna broma, pero solo triunfa de manera práctica y durante 2 semanas en Asturias. ¿Por qué? Pues porque no había un ambiente de guerra civil. No había un ambiente de guerra civil porque la gente, aunque había muchas tensiones y mucha crispación, no llegaba la cosa tan lejos. Este ambiente se crea después de la sublevación de Asturias y se crea a partir de la llamada, o sea, de la campaña sobre la represión contra los rebeldes asturianos, que se presentaba como una cosa extraordinariamente brutal, extraordinariamente sádica, y que creó un ambiente de revancha y de odio fuertísimos en España en aquella época, ¿no? Esta campaña, sin embargo, se puede afirmar que es falsa digamos, en un 70 o un 80%, ¿no? ¿Usted dice también que la represión de Asturias fue falsa? Fueron falsos los excesos y las torturas y los asesinatos por cientos o por miles, como han pretendido muchos historiadores. Realmente no hay más que ver que cuando llega el Frente Popular, cuando las izquierdas vuelven al poder en febrero del 36, es la derecha la que les exige que abran una investigación desde las Cortes sobre aquellos sucesos, sobre aquella represión. Y las izquierdas se niegan, no quieren saber nada de eso, después de haber basado toda su campaña electoral precisamente en esa campaña sobre la represión. Se niegan a investigarla. ¿Por qué? Indudablemente es por algo. Yo eso lo he examinado con más detenimiento en el libro El derrumbe de la República y la Guerra Civil, mostrando las contradicciones en que incurren todas esas versiones sobre la represión. Naturalmente hubo excesos, ¿no? Pero vamos, excesos perfectamente comparables a los de los revolucionarios en la propia Asturias, ¿no? No fue una cosa, ya digo, en un 70% por lo menos está exagerada o falseada abiertamente. A mí me han sorprendido muchas cosas del libro, pero quizá lo que más me ha sorprendido personalmente es la imputación que hace usted a Azaña de ser partícipe o inspirador de dos golpes de Estado, nada menos. Bueno, Azaña, claro, es lo que decía, la imagen que se da actualmente no casa con la realidad, cuando vamos a los hechos, a ver los hechos históricos. Azaña, pues, tenía la idea, muy poco democrática, de que la República solo podía ser gobernada por los republicanos de izquierda. Eso lo dijo en varias ocasiones. Puro jacobinismo, vamos. Puro jacobinismo. Y en cuanto perdió las elecciones en 1933, y las perdió hasta el punto de que él no hubiera salido diputado si se presentara como republicano, ya que se presentó por las listas socialistas de Prieto en Bilbao. Pues en ese momento en que, vamos, el centro derecha gana por una mayoría muy grande, él decide que eso no puede ser aceptable. E intenta, por medio de Martínez Barrio y por medio de Alcalá Zamora, intenta que las cortes resultantes de esas elecciones no sean convocadas y en cambio se organicen unas nuevas elecciones con la victoria izquierdista garantizada. Esto es lo que pretende Azaña. Esto es una propuesta de golpe de Estado. Esto es conocido porque aparece en las memorias tanto de Alcalá Zamora como de Martínez Barrio, pero es menos conocido otro hecho que creo que lo he descubierto yo, y es que durante el verano del 34 Azaña intentó un nuevo golpe de Estado con base en Barcelona, creando allí un gobierno ilegítimo, evidentemente, que debería ser apoyado por una huelga general del PSOE en toda España. Sobre esto se ha debatido mucho, sobre la actitud de Azaña al respecto, pero he encontrado en los archivos de la Fundación Pablo Iglesias el documento irrecusable de que efectivamente él propuso al PSOE este plan. ¿Cuál es este documento? Es un documento de un acta de una reunión de la directiva del PSOE y de la UGT, en la que cuenta cómo lo rechazaron, cómo fueron a explicárselo a Azaña, cómo salieron muy disgustados porque le tendieron una encerrona allí entre Azaña y los nacionalistas catalanes, etc., ¿no? Y claro, es clarísimo, ¿no? Porque es un documento interno, no propagandístico, y allí está. Por otra parte, en esos momentos Azaña estaba haciendo unas declaraciones muy bélicas, ¿no? Diciendo que había que volver a una situación como la de 1930, cuando el golpe militar con el que querían implantar la República, ¿no? Que dio por resultado el levantamiento de Jaca,
Le cuento etcétera. todo esto porque, le pregunto sobre todo esto porque el halo sobre el que ha reposado la figura histórica de Azaña es un halo que incluso abrazado por la derecha, es decir, por las personas de derecha, de centro derecha, que Sí. dicen que era un republicano ejemplar, un demócrata, aparte de sus virtudes Sí. como escritor o políticas. Bueno, Azaña era un hombre muy contradictorio. En sus diarios se encuentra un poco de todo. Desde la confirmación de que había ordenado fusilar sobre la marcha a los anarquistas tomados con las armas, o sea, capturados con armas, hasta pues, exaltaciones del liberalismo y de la concordia. Pero su actitud, ya digo, en la práctica fue muy poco democrática siempre, ¿no? Primero, él fue uno de los principales autores de la Constitución, que no fue una Constitución hecha por consenso, como esta que tenemos ahora, sino una Constitución hecha por rodillo. Y por rodillo, además, que iba contra, no era simplemente laica, como también se dice, sino que era abiertamente hostil a los sentimientos religiosos de la mayoría de los españoles, ¿no? Eso fue obra en gran medida de Azaña. Luego Azaña, pues, tenía esa concepción que ya he dicho, ¿no? Él vino, cuando llegó a la República, dijo que él no sería él quien predicaría la moderación, se jactó abiertamente de ser sectario. Luego, claro, con los golpes que le dio la vida fue cambiando, pero ya fue durante la guerra. Durante la guerra él estaba en una posición insostenible, sus diarios son casi una lamentación. Y por otra parte, no hay que olvidar que Azaña traza un retrato de los republicanos absolutamente terrible. O sea, los presenta a los republicanos en general, salvo él y muy pocos más, 2 o 3 más, los presenta como una verdadera banda de botarates, ¿no? Es, yo creo que el retrato más demoledor de los republicanos que se ha hecho, más que los que haya podido hacer Arrarás, por ejemplo. Y todo esto lo dice usted, perdone que haga un inciso, don Pío Moa, que ahora es historiador de éxito, y que hace muchos años 30 estaba en el Grapo. Sí, bueno, es una referencia... Perdóneme que yo creo que es sí. un momento para entender un poco su biografía. Sí, bien, es una referencia que realmente no tiene nada que ver con el libro, aunque comprendo que se haga porque está ahí, ¿no? Es parte de la historia, ¿no? Pero hace 25 años que terminó y que no tengo ninguna relación con él, con esa historia, ¿no? Yo evolucioné muy lentamente desde aquella extrema izquierda en la que, entre otras cosas, me creía todas las versiones que se daban sobre la guerra civil, que daba a la izquierda sobre la guerra civil. Evolucioné hasta que descubrí que el marxismo es... Vamos, he hecho algunos estudios, algún ensayo sobre eso, sobre algunas ideas básicas de Marx, llegando a la conclusión de que son falsas y contradictorias en sí mismas, ¿no? Eso cambia totalmente la perspectiva, porque mientras tú crees que es una doctrina científica y una doctrina pues, que realmente describe la realidad y la historia, pues claro, los errores o los crímenes que se puedan cometer pues aparecen como una cosa accesoria y quizás lamentable, pero que vamos, que se va en el buen camino a pesar de todo, ¿no? Pero cuando consideras que el error es de base, entonces los errores no son simples errores, es que la propia doctrina crea esos errores y los crímenes son crímenes inevitablemente, ¿no? Entonces ese ha sido, digamos, mi cambio de visión, que ha sido muy lento por otra parte, y ya digo, no tiene nada que ver con el libro. ¿Su evolución hasta dónde? Porque sí que tiene que ver con el libro, lo que le voy a preguntar a continuación. La parte final del libro es una reivindicación de la figura de Franco. No, yo no lo considero así. Sobre Franco se han dicho muchas cosas y yo lo que examino ahí son 2 de ellas, 2 acusaciones fundamentales que se le hacen. Una que era un inepto y otra que era un hombre muy cruel, ¿eh? En cuanto a la ineptitud, es evidente que era un militar muy destacado, porque fíjese cómo serían entonces de ineptos sus enemigos, que además empezaron la guerra contando con todo el oro, vamos, con todo el dinero, con toda la industria, con la mayor parte de la aviación, la mayor parte de la marina, con la mitad de las fuerzas armadas de tierra. En fin, si con esto no vencieron a ese inepto, tendrían que ser 10 veces más ineptos que él, ¿no? O sea, es una de esas cosas absurdas, ¿no? Debe ser el único caso de un general que ganó casi todas sus batallas y ganó su guerra y que todo el mundo se ha puesto de acuerdo últimamente en decir que era un inepto. Es algo de por sí mismo ilógico, ¿no? En cuanto a su crueldad, bueno, Franco no fue un hombre blando, eso desde luego, pero la crueldad solo puede examinarse comparándola con la crueldad, por ejemplo, de sus enemigos o de otros de la época. Entonces consideremos a Negrín. Negrín es un hombre
que intenta prolongar una guerra perdida, y además intenta prolongarla estableciendo reglamentos verdaderamente terroristas en el ejército, y con la idea de ampliarla todavía con la Guerra Mundial, porque su idea era enlazarla con la Guerra Mundial, que habría sido mucho más destructiva para España, indudablemente, ¿no? Eso revela una cierta crueldad, que Franco en ese aspecto no tenía. Si lo comparamos con las crueldades que se produjeron en la Guerra Mundial, por ejemplo, los bombardeos masivos sobre la población, no ya los alemanes, sino los de los aliados, sobre la población alemana, sobre la población civil japonesa, etcétera, o el comportamiento de los aliados, excepto los ingleses, con los prisioneros alemanes, que crearon verdaderos campos de exterminio, pues entonces la crueldad de Franco se ve que no es tanta ni mucho menos. ¿Y la crueldad de la represión? La represión posguerra. La represión de la posguerra, efectivamente, es probablemente la mancha más grave que tiene el franquismo. Sin embargo, se puede también hacer una comparación, es decir, hay que situarla en su lugar histórico. Dígame usted, sí. Sobre las cifras de la represión. Bueno, las cifras de la represión yo creo que las más adecuadas son las de Ramón Salas Larrazábal, corregidas por David Martín Rubio. Y vienen a ser una cifra muy similar para las izquierdas y las derechas, excepto la parte de la posguerra. A esa me refiero yo. Bien, cuando llegó la posguerra, no hay que olvidar que el odio que había era enorme y que si hubieran ganado los otros hubieran hecho algo muy parecido. Y no es una pura especulación, porque en las izquierdas, entre ellas mismas, entre anarquistas, comunistas y tal, hubo una represión feroz que no ha sido muy bien estudiada, pero que consistió en torturas, asesinatos, doy en el libro algunos casos y ejemplos, algunas denuncias, ¿no? Es decir, que si entre ellos se trataban así, lo más probable es que si hubieran tenido a su merced al enemigo común, lo hubieran masacrado como decían ya al principio de la guerra, ¿no? Entonces es evidente, como dijo Prieto, que quien ganara la guerra no iba a dar cuartel a su adversario. Y así fue. Ahora bien, después de la guerra hubo aproximadamente entre 23 y 30.000 muertos, fusilados, la mayoría ejecutados después de condena, ¿no? ¿Por qué? Pues porque Franco prefirió no un ajuste de cuentas en la oscuridad, como por ejemplo se hizo en Francia o en Italia al acabar la guerra, sino por medio de juicios, lo cual era mucho más largo, mucho más costoso, etc. Y teóricamente, pues era también más justo, entre otras cosas porque daba a los acusados la posibilidad de defenderse. No obstante, esos juicios fueron tremendamente duros y en muchos casos evidentemente injustos. Aunque no en todos, porque a menudo cuando se habla de los 25.000 muertos después de la guerra, se mete en ellos a todo el mundo por igual, justos y no justos. Muchas de esas ejecuciones fueron de personas que habían cometido crímenes horrendos, indudablemente. Y no se puede meter en el mismo caso a Juan Peiró, por ejemplo, que era un anarquista, que verdaderamente estuvo contra el terror, que salvó a mucha gente, que en el juicio testificaron a su favor pues mucha gente de derechas, militares, curas y de todo tipo, ¿no? Y sin embargo fue ejecutado, vamos, que fue prácticamente un asesinato legal, ¿no? O no se puede poner, por ejemplo, con el caso de García Tadell, que era un tipo, un asesino sádico y un ladrón, que fue capturado por Franco igualmente y fue condenado a muerte. En fin, yo no lloraría por García Tadell, pero es indudable que el caso de Peiró es muy distinto. Y no se puede meter todos en el mismo Le hablo de saco. grandes episodios de la guerra civil, grandes asuntos de la guerra civil. Por ejemplo, el bombardeo de Guernica. Y sobre el bombardeo de Guernica, dos cosas. Primero, la responsabilidad de Franco se la tuvo, o de Mola, y la responsabilidad de los muertos, el número de muertos. Bien, el bombardeo de Guernica hoy se puede decir, hay un libro de Jesús Salas Larrazábal que es, yo creo que exhaustivo, en que está detallado prácticamente todos los aspectos del bombardeo, en el que queda bien de relieve que fue un bombardeo realizado por el jefe sobre el terreno de la Legión Cóndor, que era Richthofen, y este Richthofen pues tomó la decisión sabiendo que Mola estaba en desacuerdo. Es decir, porque el ataque a Guernica tenía un sentido militar siempre que el avance de los nacionales inmediato fuera sobre Guernica y no sobre Durango. Pero Mola era partidario de avanzar sobre Durango, con lo cual el efecto militar de bombardeo de Guernica quedó anulado. Esto lo sabían los alemanes, ¿no? Luego,
y fue tomada, ya digo, al margen de Mola y al margen de Franco. Por todo lo que se sabe hoy, eso parece indiscutible. Es más, los propios alemanes, Richthofen, pues trataron luego de engañar tanto a sus superiores españoles como a los alemanes, afirmando que solo se había bombardeado el exterior de la villa, vamos, las carreteras de acceso y el puente de la villa, cuando en realidad las bombas cayeron en la ciudad. Vamos, en el pueblo, no en la villa. En cuanto al número de muertos, pues fueron 120. Realmente esa es la conclusión, a no ser que se aporten otros datos con nombres y apellidos, porque eso es muy fácil, ¿no? Hasta ahora se ha creído que los muertos por lo menos superaban los 1000. Sí, bien. 120 muertos en una población de 5.000 habitantes no son pocos. Yo creo que son muchísimos. Ningún bombardeo de los que hubo en Madrid causó ese número de víctimas. Una población, muchísimos. Población, señor Moa, que aquel día además celebraba una feria, o sea, que tenía gente de aluvión. Sí, no, digamos que eso es... que la feria fue suspendida y fueron suspendidos incluso los partidos que había de frontón, de pelota, precisamente por la cercanía del frente y la posibilidad de bombardeos. Por otra parte, hubo un primer bombardeo ligero a cargo de italianos, luego de alemanes también, antes del bombardeo final y decisivo. Y estos bombardeos pues hicieron que la población, estos previos, la población se pusiera a salvo. Por eso hubo tan pocos muertos en relación con la destrucción causada. Porque ¿En qué se basa usted para decir que solamente son 120 muertos? Bueno, me baso en los estudios de Salas Larrazábal, que son estudios, digamos, viendo una víctima por otra, y con todas... Es más, este señor Salas Larrazábal pues, ha invitado en su libro a que quien tuviera más nombres y víctimas, pues que los diera. Jamás le han presentado ninguno. Hablamos de Jesús. Jesús Salas Larrazábal, sí. No, entonces, quiero decir que 120 muertos son muchos, pero a los mitificadores les han parecido muy pocos. Y los han multiplicado pues, por 10 y por 20. ¿no? Generalmente se da la cifra de 1.600 muertos, 1.680, o incluso la de 3.000. Esto es naturalmente absolutamente falso. Pero conviene en el aspecto de la mitificación de este bombardeo, ¿no? Hablando de Guernica, hablamos de los nacionalistas vascos y hablamos del episodio del Pacto de Santoña. Usted el pacto de Santoña lo describe como un pacto en el que el nacionalismo vasco, los nacionalistas vascos, se rinden con armas y bajes y además sin dar información a sus amigos de la República. Bueno, el Partido Nacionalista Vasco tuvo en todo momento una actitud muy ambigua. Por una parte, se pone del lado del Frente Popular, a pesar de la persecución religiosa, que fue brutal. Incluso en la propia Vizcaya hubo 55 sacerdotes asesinados, ¿no? Se pone de parte de la República, del Frente Popular. La República había desaparecido en realidad el 18 de julio, 19 de julio. Y porque creía que iba a ganar, porque lógicamente el Frente Popular tenía todas las bazas a su favor, ¿no? Creía que iba a ganar. Pero conforme la guerra cambia de signo, pues empiezan a entrar en tratos con Franco, que no acaban de fructificar, pero que se mantienen durante todo el tiempo. Por otra parte, le rinden a Franco un favor inmenso, ¿no? Que fue entregarles intactas todas las industrias de Bilbao, que son industrias muy importantes para la guerra, ¿no? Porque cuando cae Bilbao, Prieto y los izquierdistas dan orden de destruir las industrias, y son los batallones nacionalistas, a las órdenes de los italianos, de los fascistas italianos, los que impiden esa destrucción, para luego entregarse ellos mismos, rendirse a los italianos. Bien, entonces llega una situación, se pierde Vizcaya, y los nacionalistas pues están tratando de rendirse por separado a los franquistas, a Franco, a través de los italianos. Esto, claro, significa una traición en toda regla a aquellos izquierdistas que habían combatido codo a codo con ellos en defensa de Vizcaya, ¿no? Pero la maniobra fue más allá, porque no solo eso significaba abrir el frente a los enemigos, sino que además indicaron a los enemigos, indicaron a los franquistas por dónde debían atacar para ser más efectivos en la destrucción de sus aliados izquierdistas. Y además era un ataque de tal manera que parecía que los batallones nacionalistas quedaban copados y por lo tanto que no habían podido defenderse. E incluso podían culpar a los izquierdistas de haber permitido ese copo. Según veo, lo que usted dice es que no hubo pacto, sino colaboración. Hubo colaboración.
Lo más curioso del caso es que, pero claro, por entonces no se conoció hasta qué punto había llegado. Esto se sabe por los archivos hoy día y por el que el propio padre Onaindía pues lo cuenta, ¿no? Pero lo más curioso es que después el PNV siguió tranquilamente en el gobierno del Frente Popular y posteriormente intentó otra maniobra en Londres, tratando de que Londres convirtiera, digamos, al País Vasco en un protectorado suyo y una rendición, una separación, evidentemente, del País Vasco del resto de España, ¿no? Eso estando dentro o colaborando con las autoridades del Frente Popular, teóricamente. Eso fue incluso más atrás, porque como se sabe, después de la guerra, miembros del PNV pues colaboraron con la CIA espiando a sus antiguos camaradas republicanos, como se llamaban, ¿no? Otro mito, no sé si mito, pero otro episodio durísimo de la guerra es los fusilamientos de Yagüe en Badajoz. Usted los pone en cuestión. Sí, no, que hubo fusilamientos es indudable. O sea, represión en Badajoz hubo una represión muy dura, pero no más dura que en otros muchos sitios. Es decir, cada uno de los bandos, cuando podía, aplicaba una represión brutal. Aquel tremendo episodio de la Plaza de Toros. Eso es lo que, claro. La Plaza de Toros, el episodio de la Plaza de Toros, con prisioneros supuestamente toreados y asesinados a mansalva con ametralladoras, pues eso todo indica que es falso. Lo indica precisamente el testimonio de un periodista portugués de izquierdas, Mário Neves, que lo cuenta en sus crónicas. Dice, corren en Elvas, el pueblo cercano portugués, rumores de que están fusilando en la Plaza de Toros. Eso el día 16. Los fusilamientos de la Plaza de Toros se supone que habían sido el día 15, ¿no? Pero él se entera a finales del día 15 que estaba ocurriendo eso. Entonces dice, voy a ver para comprobar lo que hay. Y lo que encuentro es el mismo panorama que el día anterior en la Plaza de Toros. Es decir, camiones destrozados por bombardeos, cadáveres tirados, víctimas de los bombardeos, evidentemente, porque en la Plaza de Toros había sido un sitio de concentración de camiones, de material móvil de las izquierdas, ¿no? Entonces había sido bombardeado, y eso es lo que había. Dice, esto, y además hay todavía bombas sin estallar, lo que hace peligroso meterse por ahí. Esto es el testimonio real del momento que desmiente todo lo que se ha dicho después. Lo que se ha dicho después viene fundamentalmente de un supuesto testimonio de un periodista norteamericano, muy amigo de las izquierdas, incluso de la extrema izquierda, que era Jay Allen. Jay Allen dice que fue allí a Badajoz 10 días después de los sucesos y que le contaron, las propias autoridades franquistas, por lo visto, le estuvieron contando unas atrocidades tremendas, ¿no? A pesar de que sabían que era un periodista claramente enemigo, ¿no? Que había hecho una entrevista a Franco retratándole como un enano con aspiraciones de dictador y diciendo que estaba dispuesto a fusilar a media España, lo cual es sumamente improbable, ¿no? Que fuera a decir una cosa así, ¿no? Incluso aunque la pensara, porque nadie dice tales cosas. Entonces, yo sospecho que Jay Allen en realidad no estuvo siquiera en Badajoz, sino que se lo inventó todo desde Elvas. Pero en todo caso es sumamente improbable todo lo que cuenta. Por esta razón, porque sabemos el testimonio de Mário Neves, por una parte, y por otra parte, es sumamente improbable que los mandos franquistas, incluso si hubieran cometido aquellas atrocidades, se las fueran a contar al primer periodista que caía, y máxime sabiendo que era un periodista enemigo, ¿no? O sea, no tiene pies ni cabeza. En cuanto a los muertos de la guerra civil, en total y en uno y en otro bando. Pues fueron muy parecidos. El total debe ser en torno a los 300.000, de los cuales unos 150.000 en combate o 160.000 en combate y 120, 130.000 por la represión, con cifras muy parecidas para los dos bandos. Me quedan 2 minutos solamente y le tengo que preguntar por el oro de Moscú. Bueno, el oro de Moscú yo lo enfoco desde un punto distinto al habitual. Casi siempre se ha hablado del oro de Moscú como en relación a si Stalin estafó o no estafó. En fin. Yo creo que Stalin estafó algo, pero no mucho, porque a él le interesó durante mucho tiempo el triunfo de las izquierdas. El problema principal del oro de Moscú no es ese. El problema principal es que el gobierno del Frente Popular perdió totalmente el control sobre él. Y al perder el control sobre él, se puso en manos de Stalin, que era quien tenía en sus manos la supervivencia del Frente Popular. Se convirtió en el amo del Frente Popular Stalin. El Frente Popular perdió su independencia con la entrega del oro, que ya era imposible que volviera, ¿no? Según usted, y es la última pregunta que le hago,
¿Quién fue culpable de la guerra? Bueno, yo no hablo de culpables, porque a estas alturas... Responsables. Responsable, podemos hablar de responsables, que es una palabra más neutra. Yo creo que si hay dos personas a las que se puede considerar responsables son Alcalá Zamora y Largo Caballero. Largo Caballero deliberadamente buscó la guerra civil y Alcalá Zamora fue el que se lo facilitó, expulsando a la derecha del poder cuando no le quedaban 2 años de... ¿Exonera a la derecha de toda responsabilidad? ¿La derecha no hizo nada, la derecha de aquel tiempo, Calvo Sotelo, etcétera? Bueno, había dos derechas. Había la derecha, vamos a decir, golpista, o la derecha, que eran los monárquicos, Calvo Sotelo, etcétera. Había la derecha violenta, que podía ser la Falange, pero estos eran sectores muy minoritarios de la derecha. La Falange ni siquiera sacó un diputado en febrero del 36. Y luego estaba la gran derecha católica, encuadrada en la CEDA, que esa era, no solo era pacifista y legalista, sino que lo era de una manera casi excesiva, ¿no? O sea, si uno hace el repaso de los hechos de la CEDA, ve que siempre se portó de una manera extraordinariamente moderada. O sea, que no se le puede achacar en absoluto responsabilidad por la guerra como han pretendido algunos, ¿no? Supongo usted, aparte de responsable, muy consciente de lo que ha hecho con este libro, ¿no? Bueno, yo he procurado ir a la verdad de los hechos. El libro el libro se presta al debate y debe ser debatido, y a la crítica. A mí me parece muy bien porque creo que es imprescindible hacer un debate sobre este pasado que ha sido tan tergiversado en estos años. Ahora, por supuesto, yo no pretendo que el libro sea de la primera a última página a la última página la verdad absoluta, ¿no? Es una investigación que bien, se presta al debate. Pío Moa, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Pío Moa, que con este libro, Los mitos de la guerra civil, termina su trilogía sobre este episodio tan sangriento de la historia de España. Es un libro heterodoxo, se lo he dicho al principio, pero ustedes mismos lo juzgarán.